La Radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio, cobertura total. Empezamos un nuevo programa, Una Constitución para Chile, un programa organizado por la Unión Europea en Chile y Bio Bio, la radio. Hoy día vamos a hablar de un tema que es esencial, que es fundamental, que le hace mucho sentido a millones y millones de chilenos. También un tema que produce heridas, que ha producido heridas profundas, que ha producido dolores profundos. Porque no hay mayor dolor a veces que la discriminación, cuando no hay igual trato, cuando las personas se sienten alejadas del poder, cuando gritan pero ese grito no alcanza a ser oído porque este es un grito lejano. Señores auditores, hoy día vamos a hablar de regionalización, vamos a hablar de descentralización en la nueva Constitución. Nos acompaña Sebastián Zárate, doctor en Derecho de la Universidad de Bristol, Inglaterra, doctor en Comunicación de la Universidad de Florida, Estados Unidos, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad de los Andes e investigador de la misma casa de estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Fabián Presaco es doctor en Ciencias Públicas y Sociología de la Universidad de Deusto, España. Especialista en análisis y administración de políticas estatales, director de educación continua, director magíster en gobierno, políticas públicas y territorio, académico de la Universidad Alberto Hurtado, además de investigador del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de esa misma casa de estudio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. La regionalización es uno de los temas que indudablemente forma parte del debate constitucional en nuestro país. También debemos señalar es parte de las ofertas programáticas de los candidatos presidenciales que están haciendo al país por estos días. Y yo voy a decir una cosa, es una permanente promesa de cualquier candidato presidencial, de todos. Ubique uno que no hable de regionalización en la historia de nuestro país, por lo menos de los últimos 40 años. Este es un tema que hemos abordado con especialistas europeos sobre cómo funciona dentro de los Estados miembros de la Unión Europea la regionalización o descentralización del poder. Néstor Aburto, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están nuestros invitados? También todos nuestros auditores a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio. Estamos llevando adelante una constitución para Chile entre Bio Bio la radio y la Unión Europea. Desde ya usted también puede participar, lo puede hacer en nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Saludamos a quienes nos están viendo en biobiotv.cl y también la señal 26.1 de televisión abierta digital en la región metropolitana. Vamos de inmediato porque, bien lo decía Tomás, desde hace décadas que Chile se habla e incluso promete temas sobre regionalización, una regionalización efectiva. Uno de los pasos fue conferir poder con la creación de gobernadores regionales, con este cargo de gobernadores regionales, para terminar con lo que parecía una quimera, o al menos así lo ven desde las regiones. Sin embargo, señalan que este cargo no ha servido de mucho porque el poder es prácticamente cero. Pero, ¿qué modelo podría ser el óptimo para nuestro país, que tiene más de 4.000 kilómetros de largo? En Europa, estas demandas también han estado presentes en las últimas décadas. Una descentralización efectiva, alejada de la toma de decisiones particulares de las cúpulas, ha llevado a lo largo de las décadas a la construcción de regiones fuertes y estables, claro, siempre en base a la densidad poblacional, que obviamente es mayor que en nuestro país. Al hablar de regionalización en Europa, como modelos el italiano, el español, Bélgica, Francia, Portugal o hasta hace un año Reino Unido, que ya salió del grupo, uno podría estar un programa entero analizándolo. Sin embargo, con distintos diseños, buscan principalmente un desarrollo económico de cada zona, por lo que va directamente ligado a ello para tener ingresos propios y obviamente la subsistencia. También en el caso de algunas zonas europeas, la preocupación ha sido hasta dónde llega esa independencia. ¿Para qué decir el caso del gobierno español y todas las polémicas que ha tenido con Cataluña, que busca su independencia? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Entrevistamos a Laurent Fabius, el ex primer ministro de Francia entre el 84 a 1986, actual presidente del Consejo Constitucional francés. Él explicó que un régimen presidencial también puede convivir con un modelo de regionalización.
¿Cómo se puede llevar a cabo? Él lo explica. Encuentro muy bien que haya un presidente de la República con una autoridad fuerte, pero ese presidente debe esencialmente concentrarse en las grandes cuestiones de los horizontes para el país, sin meterse en los detalles. Y por eso yo creo que el Parlamento y las colectividades locales deben disponer de un poder importante, porque la democracia tiene que respirar. Para Roberto Romboli, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Pisa, en Italia, también entregó su mirada sobre, cuando hablamos de regionalización, descentralización, cuáles son los pilares fundamentales. Reconoce la existencia de dos tipos diferentes de regiones. Las regiones especiales, a las que, debido a sus particulares condiciones geopolíticas, se le reconoció una mayor autonomía. Regiones ordinarias, todas las otras. Entre los aspectos negativos de la experiencia italiana, el haber hecho las regiones ordinarias todas iguales. Claro, podría haber una diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en la región de Aysén versus la región de Antofagasta, por dar algún ejemplo sobre entonces cómo se tendrían que hacer macrozonas establecidas más que región por región, cómo se inyectan los recursos. Pero hay un dato, prácticamente todos quienes conocen en el caso de lo que ha pasado en Europa con sus 27, hoy día 27 Estados miembros, también tiene que ver con un cambio cultural, porque la política también tiene su sello regional. Y en el caso de Chile, un Estado unitario, evidentemente eso al menos es lo que no se ha visto más allá de las políticas públicas, Tomás. Para iniciar esta conversación, me gustaría que nuestros invitados nos dijeran dos cosas. La situación actual y la evolución para llegar a la situación actual. O sea, si hemos ido mejorando o desmejorando. ¿Cómo estamos en estos instantes? O sea, no quiero que pongan notas, yo sé que son profesores, pero básicamente que le indiquen, porque a lo mejor tenemos percepciones equivocadas nosotros. ¿Cómo estamos, Fabián Presaco? ¿Tú te refieres específicamente a este punto o en general como país? En este punto, en materia de regionalización, ¿cómo estamos? Y si es que hemos evolucionado o involucionado, por ejemplo. No, yo diría que hemos evolucionado, que el país ha ido muy lentamente, muy gradualmente, incorporando reformas, innovaciones, con más rapidez, con más velocidad en el ámbito de lo que es el sistema municipal y mucho más gradualmente en un campo donde tampoco el país tenía mucha experiencia, en el ámbito regional. Eso es uno de los aspectos que se critica muy fuertemente cuando se evalúa el proceso. Si uno mira esto, dependiendo qué fecha tome como punto de partida, pero si mira la Constitución del 80, por ejemplo, ahí tenemos un hito, ¿no es cierto? Nos puede gustar o no, está en discusión, ¿no es cierto? Pero claramente han pasado 40 años para poder terminar, ¿no es cierto?, con este hito de elección de los gobernadores y gobernadoras regionales. Luego, antes de eso, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la elección de los consejeros regionales, primero indirectamente a través de los concejales municipales y recién desde el año 2013 una elección directa, con soberanía, con participación popular. Entonces yo diría que el vaso puede verlo uno medio lleno, medio vacío. Creo que hemos avanzado, sí. Ha sido muy lento, sí. Y no solamente respecto a los países de la OCDE. Si uno mira el barrio en América Latina, países tan centralistas, tan unitarios como el nuestro, con el mismo bagaje cultural o muy parecido, han avanzado muy rápidamente en esto, o mucho más rápidamente que nosotros. Por ejemplo, piensen en Perú, Colombia, Bolivia, ¿no es cierto? Que nadie podría decir que son países de una rama cultural radicalmente distinta a la nuestra. Han logrado innovar más rápidamente y llevar adelante procesos con mucha ventaja respecto a nosotros. Por ejemplo, el año 95, 94, la ley de descentralización en Bolivia, por ejemplo, ¿ya? Que no fue impulsada por Evo Morales. Evo Morales usó eso justamente para su plataforma política posterior, pero entonces en ese sentido yo diría que hemos avanzado, sí, muy lentamente también. Y es parte de las asignaturas pendientes, yo diría, de lo que no le ha dado respiro a la democracia, como dice el ex primer ministro. Sebastián Zárate, ¿esa es la sensación, que hemos avanzado, pero no tan rápido? No tan rápido, yo creo que yo lo calificaría como un alumno históricamente reprobado que trata de superarse, ¿ya? Un alumno que le prometieron cosas desde los años, por lo menos desde la recuperación de la democracia, que prometieron descentralización, pero en realidad se nos dio más bien desconcentración y administrativa.
que se nos ha venido prometiendo una forma de autonomía en las regiones, pero en realidad es un camino que se ve muy lejano. Pero sin embargo, en los últimos años yo creo que se han tomado por lo menos las iniciativas adecuadas y de forma un poco más rápida. Y eso yo creo que obedece también a un cambio cultural, estoy absolutamente de acuerdo, pero también un cambio cultural de que esto nos trae más democracia. Y eso es lo que yo por lo menos esperaría que en la discusión en la Convención Constitucional se le diera la importancia que tiene el proceso de descentralización o la forma de Estado que tengamos. Los ciudadanos en regiones tienen una percepción de que los ministros de Estado son seremis en Santiago. Okay. Es decir, los seremis, o sea, en seremis hay en todas partes, salvo en un lugar en que los ministros son los seremis y por lo tanto solucionan las cosas porque el señor pasa por el hoyo, no pasa por el hoyo de Valdivia, pasa por el hoyo camino a su casa y por lo tanto algo hace y le molesta, porque además la calidad de las obras públicas son distintas, la calidad del pavimento. En Santiago se hacen pavimentos magníficos, incluso en lugares bien alejados, sectores cercanos a San Bernardo, todo liso. En regiones el pavimento nuevo y los autos empiezan a saltar. Las soleras son distintas, los paraderos de micro no son los mismos. No hay un estándar para Chile. Entonces, hay una sensación como de abandono y de injusticia, porque resulta que la tasa de impuestos, por si acaso, es la misma para todos. Pues, algo pasa, ¿no? Sí, pero eso te diría que pasa. Yo creo que es correcto lo que tú dices respecto del foco puesto en las regiones, pero si tú lo miras en la ciudad de Santiago también lo observas, estándares distintos, ¿no es cierto? ¿Por qué el metro es subterráneo en un lugar y pasa por arriba en otros lugares? Esta discusión respecto de un trato diferenciado. Pero hay metro. Sí, en otras partes no hay nada. No, pero por último hay metro. Claro, está bien, pero a lo que voy es que esto que dices tú se agrava o se radicaliza, digamos, ¿no? En las regiones, pero es algo que tiene que ver con, bueno, finalmente el peso político de los territorios y la toma de decisiones. Lo que busca la descentralización en este cauce más específico de la regionalización, es decir, por fortalecer las regiones, es justamente poder asignar capacidad de toma de decisiones con recursos para que sean las comunidades territoriales que puedan resolver respecto de, sobre la base de un cierto espacio común, compartido, de estándares compartidos, obviamente somos todos parte de un mismo país, poder definir en dónde ponen los énfasis, qué priorizan. Y eso de lo que ha estado privado de la sociedad, es parte de las injusticias, de las desigualdades también. A propósito de representación política, una de las razones por las que existe doble cámara, además de un proceso de revisión, como dicen algunos, etcétera, o de mayor reflexión, es que una cámara representa a la población y la otra representa a los territorios. Eso es lo que se ha dicho mucho, ¿no? Sí. Pero esto se rompió en Chile, porque con el Senado se rompió. O sea, y por lo tanto la Cámara de Diputados como el Senado están representando más población que territorio. Totalmente. No exactamente igual, pero va para allá, ha ido para allá. Entonces las regiones tampoco tienen tanta voz, la población pesa demasiado. Yo creo que ahí hay un tema que parece esencial. La descentralización no solo la vamos a lograr gracias a la definición de una forma de Estado, si va a ser un Estado compuesto, unitario, descentralizado, de cualquiera de las fórmulas que se adopten, sino que también con las instituciones que ahora tenemos. Y a mí una de las cosas que me preocupa en la discusión sobre la crítica de las instituciones es precisamente el rol que estas instituciones pueden tener. Y yo creo que hay dos instituciones clave acá. En primer lugar, el Congreso, con una mirada bicameral y con esa diferenciación de que el Senado, la Cámara Alta, como es en muchos países, sea la Cámara de Representación de las regiones, donde exista verdaderamente una igualdad, que es lo que pasa un poco en el federalismo norteamericano, donde cada estado, independiente de la cantidad de electores, tiene igual cantidad de representantes. El señor de Alaska tiene el mismo poder que, por lo menos teórico o numérico, que el señor de California o de Nueva York. Y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional, el denostado Tribunal Constitucional, acá puede jugar un rol importantísimo. Estábamos escuchando recién la entrevista de un representante del Consejo de Estado francés, que también tiene que resolver a diario las diferencias que se van a producir entre las regiones y el Estado central. Ya que se dijo Estado unitario, ¿debería Chile seguir siendo Estado unitario o no en la nueva Constitución?
Es una gran pregunta, porque si tú miras cuáles son, el binomio es unitarismo o federalismo, ¿no? Y sin embargo se puede seguir siendo perfectamente un Estado unitario sin patear el tablero para avanzar hacia un Estado federal. Hay estados unitarios fuertemente descentralizados que le reconocen mucha autonomía a las regiones, a los gobiernos municipales. El mismo caso que se plantea recién, en el caso del colega italiano, las regiones italianas son parte de un Estado que es formalmente unitario, como el mismo caso del Estado español, y sin embargo las comunidades autónomas españolas tienen facultades, competencias, recursos que nosotros ni siquiera podríamos soñar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa discusión es una discusión teórica, ¿ya? Que es relevante, ¿ya? Pero que finalmente uno podría avanzar hacia mantener ciertos componentes del Estado unitario, pero claramente dotando de mucha más autonomía y capacidad de decisión a los territorios. Sí, yo estoy más bien partidario de un Estado compuesto, ¿ya? Pero creo que hay ¿Qué significa eso? Es un Estado compuesto que es más o menos en la misma línea que decía Fabián, en el fondo de tomar algunos elementos, algunos modelos de sistemas federales o regionales, o en el caso del Estado de la Autonomía, en el caso español, etcétera. Pero yo creo que hay un tema que nos pasa lo mismo con la forma, cuando definimos la forma de gobierno. Si nos vamos a un parlamentarismo, a un presidencialismo, tenemos trauma a veces por las decisiones conceptuales que nosotros tomamos. Y la idea de este poder centralizado, basado en la figura presidencial en Santiago, todavía es un elemento de fuerza, y que a veces da la sensación de que un Estado compuesto, un Estado descentralizado, generaría desorden, generaría focos de corrupción. Hay una tendencia a ver todo lo negativo y no se ve todo lo positivo, que es mucho mayor, y más los efectos negativos también se pueden controlar. Los gobernadores regionales en estos momentos son más bien figuras, a su juicio, al juicio de ustedes, figuras decorativas, o realmente están cumpliendo un rol. Están haciendo camino al andar, te diría. ¿Ya? Yo creo que es, a ver, yo diría que es fuerte. ¿Al estilo Serrat? Más o menos. Yo diría, claro, porque finalmente forma parte, esto fue una discusión que se dio en el Congreso entre los maximalistas y los realistas, digámoslo así, en donde claramente terminaron triunfando los realistas. Es decir, mejor tener elección de gobernadores, aunque sea sin recursos, aunque sea sin muchas competencias, a no tener nada. Como una forma también de constituir una plataforma sobre la cual permita después trabajar y poder hacer presión para poder introducir las innovaciones que todavía están pendientes. Yo creo que son, si uno lo mira desde el punto de vista formal, tiene mucho de decorativo. Si lo mira desde el punto de vista político, es un hecho relevante, y eso lo ha dado también la forma en que se ha organizado. Inmediatamente todos los gobernadores y gobernadoras, incluido el único que es de la oposición, del oficialismo, lograron constituirse en torno a una asociación de gobernadores y gobernadoras y constituir una plataforma para presionar, para demandar, apurar el tranco en cosas, por ejemplo, como la ley de rentas regionales, que es algo que tendría que dotar de más recursos a los gobiernos que hoy día no tienen. Aquí yo creo que es importante entender que la descentralización no es un resultado. No estamos hablando acá que vamos a definir arbitrariamente cuáles son los territorios, cosa que recién estamos hablando, ni la forma definitiva en que se van a organizar. No necesariamente esto corresponde a la realidad de otros países que quizás han tenido otra historia para definirse como estados federales, como el modelo quizás americano o el alemán. Tenemos que entenderlo como un camino, y en ese sentido yo lo veo con cierto optimismo, el que empecemos a tener un representante elegido popularmente, al cual se le puedan transferir competencias. Yo creo que en eso hay que aumentarlo, pero también definir, saber que no vamos a conocer el resultado sino varias décadas después del proceso que estamos llevando a cabo. Pero entender que estamos en este proceso de descentralización más que un Estado descentralizado. El Estado descentralizado en el fondo se organiza desde arriba. El proceso descentralizador se organiza desde abajo, y eso depende también de la voluntad de querer tener más cuota de autonomía en la toma de decisiones. Hablar de regiones, hablar de territorios y hablar de la división del país en territorios. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿cómo debiera ser una región? Porque, a ver, aquí hay regiones que se han dividido, regiones que han surgido, ha habido críticas, algunos hablan de la provincialización de las regiones.
o sea, que se transforman prácticamente en provincias. ¿Cómo debiera ser una región? Es una gran pregunta. Si uno mira cómo se crean las regiones en Chile, es una mezcla entre un juego cartográfico, ¿ya? Jugando con el mapa, y con una lógica muy electoral, ¿ya? Porque finalmente las regiones son la base de la construcción de las circunscripciones y de los distritos, y eso tributaba en una determinada línea para reforzar, digamos, ponerle otro refuerzo más al sistema político heredado del régimen autoritario. No es casual que haya habido mucha presión, mucha demanda por construir regiones nuevas sobre la base de la identidad provincial. ¿Por qué? Porque las provincias están muy arraigadas en Chile. Culturalmente hablando, las personas, salvo regiones con más identidad, puede ser Magallanes, posiblemente Biobío, pero si tú miras desde otro punto de vista, el arraigo más fuerte está en las provincias, en las viejas provincias, digamos, del sistema político. Y así se organizó Chile. Bueno, y eso se ha arraigado. Entonces, eso me permite plantear otro punto que me parece muy interesante. Creo que es, yo siempre planteo esto de, nosotros estamos llegando tarde, porque todos los demás países de la región, de la OCDE, ya han pasado esto hace rato. La única ventaja de llegar tarde es que uno puede aprender de lo que han hecho bien o mal las otras experiencias. Pero con todo, lo que tenemos que hacer es pensar en un esquema que sirva para nosotros, para nuestro país, ¿ya? Y eso es importante hacerlo, porque uno puede pensar en el federalismo, en las regiones italianas, en las regiones francesas, en el modelo federal estadounidense, pero finalmente eso es ingeniería, digamos. Y para que esto funcione debería estar muy arraigado, ¿ya? En aquellos problemas que la institucionalidad va o apunta a resolver. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que las regiones tendrían que construirse o repensarse en función también de una cierta definición de la identidad territorial, ¿no? De cuál es, el territorio es más que tierra, es historia, es tejido social, es cultura, ¿no? Una mirada abierta, eso debería ser un elemento importante para construir y definir cuáles son las regiones. Hay una tendencia en Europa, por ejemplo, a disminuir municipios. Sí. Y por lo tanto están volviendo a tener unidades más grandes. Sí. También porque hay un problema de despoblación en algunos sectores, pero nosotros ¿cómo estamos? ¿Debiéramos tener regiones más grandes? ¿Debiéramos tener regiones más pequeñas? ¿Vamos a seguir igual? Es la oportunidad. Nosotros está armando una carta magna. Mira, yo creo que el tema en la década del 70, sí, hubo un proceso de redefinición de los municipios en Europa. Por lo que dices tú, el proceso de envejecimiento poblacional, municipios que se van quedando vacíos, hoy día hay municipios que te pagan para ir a vivir, digamos, Italia, pueblos abandonados, y por otro lado por los costos que supone también, ¿no? Y porque la descentralización también supone traspasar funciones, responsabilidades, la estructura política administrativa costosa, cada vez más compleja. Yo creo que nosotros estamos bien en términos de tamaños de cantidad de municipios. Tenemos 346 municipios, si uno piensa en Colombia, 40 millones, son 1.200 municipios. Entonces, en temas municipales me parece que es un número, aunque va moviéndose también, porque se van creando más lentamente solicitudes que las procesa la Subdere de creación de nuevas municipalidades. Y regiones tenemos, la última, la del Ñuble, está en carpeta la de Aconcagua, que le va a sacar un pedazo a la región de Valparaíso, y yo creo que eso no va a parar. Porque tiene que ver... No va a parar. No, esa demanda, bueno, está el interrogante respecto a qué va a decir sobre esto específicamente la nueva Constitución, pero que tiene que ver con la demanda de sociedades que tienen o se sienten mal ubicadas en la región que les han asignado, porque tampoco fueron parte en su momento de la creación de esa región. Por ejemplo, pensemos en las comunidades españolas, las comunidades autónomas españolas. ¿Cómo se formaron? Se formaron sobre la base de las provincias. Y le dijeron a la ciudadanía de las provincias, ¿con qué otra provincia usted quiere formar comunidad autónoma? Y algunos dijeron, ya, yo con esta otra, yo con ninguna. Entonces tienes comunidades autónomas en España que son uniprovinciales. Por ejemplo, Navarra, o Santander, Cantabria. Y tiene la comunidad del País Vasco, son 3 provincias. Esas 3 provincias, los ciudadanos y ciudadanas de esas 3 provincias dijeron, queremos estar los vizcaínos con los guipuzcoanos y con los de Álava. Y los navarros se quedaron fuera. Los otros vascos dicen que Navarra debe estar dentro, por eso el escudo vasco tiene un color rojo esperando que alguna vez vuelvan los que se fueron por su cuenta. Ese proceso no estuvo en Chile, un proceso impuesto, bueno, propio también de la época, ¿no? El régimen de la época no era muy abierto a esta conversación, a ese debate, pero eso da cuenta de un arraigo también de la región, ¿no? Yo creo que eso, pues, digo, que no va a parar en el sentido que va a haber más demandas. No me parecería extraño, por ejemplo, que Chiloé en un futuro más planteara ser una región aparte de la región de los lagos, por ejemplo. Ahora, esta mayor demanda de mayores regiones
aumenta el caciquismo local, podría ser. Y en segundo lugar, mayor burocracia, porque claro, es la burocracia local, los funcionarios locales y por lo tanto mayor ineficiencia en algún momento, en alguna etapa, ¿o no? Sí, yo creo que la forma de controlar eso también depende de la respuesta institucional que venga desde la Constitución. En el caso, justo que estabas mencionando, el caso español, el caso español es una constitución totalmente abierta. Si uno lee la Constitución española no sabe qué tipo de Estado se encuentra, pero sí señala ciertas ofertas que le hace a las distintas comunidades y según las características económicas, culturales, las necesidades políticas, se van generando también estos territorios. Y acá yo creo que eso es lo que puede controlar el sistema. Impedir que se fragmente demasiado si es que tenemos instituciones sólidas y que podamos tener el tener una descentralización política propiamente tal, ¿ya? Reclama también un cierto tamaño suficiente como para poder gobernarlo, ¿ya? No solo en el ámbito de las transferencias administrativas que pueden ser menores. ¿Cuál es el peligro? A mí me gustan las regiones, pero ¿cuál es el peligro? Los caudillismos. El caudillismo local. O sea, en Argentina los gobernadores imponen condiciones, negocian sus votos, negocian sus apoyos. Y en Chile también existe caudillismo, es decir, caudillismos familiares. Se va la senadora y deja al hermano, región del Biobío, que gana por 300 votos, tampoco es que el señor haya tenido un apoyo gigantesco, no. Ella se va a la región del lado, pierde, pero intenta. Hay hijos de que el señor es diputado, el hijo es el alcalde, en fin. Alguien que se va a la Cámara de Diputados contra el senador y él dijo que el senador se vuelve a la Cámara de Diputados, o al revés, no me acuerdo cómo fue la enredo. Punta Arenas, no, pero lo que quiero decir es que estos señores, uno dice, lo ve así. No, estos señores que están durante muchos años son los que por ellos pasó el nombramiento del portero, el nombramiento del otro funcionario y tienen una red que después es una red de protección, es una base electoral y para hacer favores políticos y configurar un poder que es un poder ilegítimo, porque ese es un poder ilegítimo, andar designando gente a nivel nacional. ¿Cómo se combate eso con la descentralización? Porque eso se transforma en una especie de cáncer terrible. Yo creo que tenemos instituciones... Carlos puede contestar, sí. Yo dejo la pregunta planteada. Yo en eso soy más optimista que pesimista. Creo que tenemos... Lo mío es una pregunta, ¿eh? No es ni optimista ni pesimista. pero dando ejemplos de claritos. La forma en que uno podría abordar eso, porque justamente yo creo que el caudillismo puede ser una de las maneras de ser un poco escéptico respecto de la descentralización y yo creo que también hay que saber cómo responder a esas situaciones. Yo creo que tenemos instituciones en Chile y creo que lo podemos demostrar no solo en nuestro barrio latinoamericano, sino que a nivel internacional en términos del rol que tiene la Contraloría General de la República, la Ley de Acceso a la Información y el Consejo para la Transparencia, los esfuerzos que ha hecho el Consejo históricamente, toda la legislación en materia también de ejercicio de los cargos, de no repetirse el plato en el fondo, todo eso debiera también trasladarse al ámbito local, porque es justamente donde surgen los mayores incentivos a que se generen estas situaciones. Cosa de cuando uno habla, por ejemplo, con gente del Consejo para la Transparencia, todo lo que ha significado el poder, entre comillas, evangelizar el que el acceso a la información es público, en los municipios ha sido una tarea muy difícil, pero lo han ido logrando en el camino. Yo creo que esta es una tarea también importante, pero que se puede desarrollar. Vamos a hacer un pequeño alto, tenemos que ir a las noticias, voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Cuánto poder tiene que tener la autoridad ejecutiva regional? Por ejemplo, ¿puede haber una policía regional? Y esos poderes. En segundo lugar, si es que tiene que haber subsidiariedad territorial, es un principio. ¿Cuánta subsidiariedad territorial? ¿Puede haber libertad impositiva de manera que las regiones compitan, por ejemplo, en materia tributaria? Es decir,
un montón de preguntas que quedan planteadas para ir configurando algo que podría estar plasmado en la nueva Constitución. Volvemos en un instante, vamos a las noticias y volvemos con el programa. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, venimos hacia auto también. Más 569 9200 7888. Buenas tardes, Nivaldo. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están encontrando las mañanas. Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp Bio Bio, más 569-9200-7888. Estábamos hablando animadamente de todo esto que estamos tratando con Sebastián Zárate, con Fabián Presaco, sobre lo que significa la descentralización, la regionalización. Y claro, a ver, ¿cuánto peso tiene que tener? Hay varias preguntas planteadas, pero ¿cuánto peso tiene que tener una región? En la medida que las regiones se dividen, como la región del Biobío, tienen menos peso frente al poder central. El poder central está en Santiago, no está en ninguna otra parte. No lo vaya a buscar a Curepto, porque ahí no está en Santiago. Y por lo tanto, una región más pequeña es una región más intrascendente. En la medida que se dividen las regiones, dividir para reinar. ¿Está pasando eso también o no? Porque claro, la expresión local, cada uno que quisiera ser región, cada uno quisiera tener un gobernador. Pero ¿y cuánto pesa el gobernador? ¿Cuánto hay que dividir? ¿Y Santiago le encanta dividir para reinar o no? Yo creo que hay que dividir lo suficiente como para que los territorios tengan la fortaleza de poder construir un proyecto colectivo, movilizando estos recursos de lo que hablábamos recién. O sea, no sirve de nada tener una región gigantesca en el mapa, pero que no tenga identidad, no tenga un proyecto, no tenga capacidad de construir un proyecto colectivo. Y darle las atribuciones a las estructuras políticas para poder, digamos, materializar ese proyecto. Entonces, claro, hay límites, ¿no? Yo creo que llevar esto al extremo y pensar que vamos a tener las 54 provincias transformadas ahora en regiones puede ser un exceso. Pero cuando tú dices, por ejemplo, el caso, no sé, de regiones, o la provincia de Palena, por ejemplo. Palena, o sea, está aislada, está lejos de Puerto Montt, olvidada de mano de Dios. A lo mejor podría pensarse, digamos, también hay que ver acá cómo se construye eso. Tú preguntabas también cuánto poder para los gobernadores. Sí, va a eso. ¿Pueden tener policías, por ejemplo? Podrían tenerla. Porque, por ejemplo, alguien cuando ha planteado policías municipales, el alcalde ese con un ejército propio, cuesta aceptarlo. Pero tú miras el caso español, las policías son policías no en todas partes. Nuevo, ahí también hay un proceso de transferencia de competencias, de solicitud de parte de la comunidad autónoma, de negociación entre el gobierno central y la comunidad autónoma para transferir determinadas competencias. Cuando tuvo que intervenir la policía, digamos, en los conflictos derivados de la protesta catalana, era la propia policía autonómica la que le tocaba guardar, mantener el orden público, ¿no? Eran los mozos de escuadra, no era la Guardia Civil, ¿no es cierto?, que todavía funciona en otras comunidades autónomas, era la Ertzaintza en el caso del País Vasco. O sea, digo, ¿cuánta competencia? Yo creo que esa definición, insisto en este punto que plantea recién respecto de definir un punto de llegada. ¿Ya? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? Para los próximos 40, 50 años. Eso también ha faltado. Falta una visión como de país respecto de qué estamos soñando con esto, a dónde queremos llegar, qué nos imaginamos para el país en su conjunto, y esa es la labor que tiene en carpeta, por supuesto, la Convención Constituyente, es decir, proponernos algo, ¿no?, en este componente. ¿Y en materia económica, impuestos, por ejemplo?
que las regiones compitan en materia impositiva? No. ¿No? Yo no. ¿No? Yo creo que hay estamos hablando ya de competencias territoriales. Competencias territoriales, pero quizás en la última milla. Ya estamos hablando de camino ya recorrido después de décadas. Yo creo que en materia impositiva, eso sí, actualmente se permite la existencia de, por ejemplo, exenciones tributarias con clara identificación regional. Eso se puede hacer, pero el ir a crear una agencia tributaria tipo servicio de impuestos internos o tributos locales, yo creo que estamos hablando también de otro estadio dentro de esta evolución. A mí no me convence mucho, o quizás como plantea el colega Sebastián, quizás en la última milla, pero como punto de partida yo no tocaría ese tema. Me parece que hay ahí elementos que tienen que ver con la economía de escala, el manejo de la información. Yo tengo la impresión, mira, me pongo en el papel de alguien que nos está escuchando, o que nos está viendo a través de BioBio TV. Y en una de esas se cabrean con nosotros porque estamos hablando por encima y resulta que ellos tienen que pagar el transporte público todos los días. En Santiago no lo están pagando. Porque en Santiago tienen paraderos de metro y los queman y se los reponen. Allá no hay nada que reponer porque no existen. Al final dicen, a ver, toda esta cosa teórica y nosotros sufrimos todo esto frente a este poder santiaguino omnímodo, donde realmente no tenemos nada que hacer, los recursos son distintos, las calidades son distintas, nos envían no sé quién a hacer no sé qué cosa, todo se resuelve en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, los trabajos quedan botados, duran meses y meses y a nadie le importa ni hay a nadie a quien recurrir. La Contraloría es débil en regiones, entonces el Contralor está en Santiago, el Contralor Bermúdez está en Santiago y si tiene que viaja a Viña, le gusta viajar a Viña. Entonces, bueno, uno dice... Claro, pero finalmente tal vez el problema que tú planteas es real, pero lo que yo planteaba respecto de mis reparos en términos de las competencias tributarias tiene que ver con un eventual abordaje, un posible abordaje. Tú puedes mantener centralizada la captura de los ingresos a través de los impuestos y tener criterios de distribución que generen equidad y que inyecten recursos de manera equitativa en los territorios para que tengamos todos la posibilidad, no importa dónde vivamos, de acceder a un cierto estándar. Tampoco tenemos estándares, ese es otro problema también, ¿no? Entonces creo que acá hay construcción de estándares, construcción de indicadores compartidos, también con cierto nivel de diferenciación. El mercado, por ejemplo, en materia económica, el mercado está en Santiago, porque aquí hay muchos consumidores, o sea, la energía más barata y están los consumidores en Santiago. ¿Qué incentivo hay para que las empresas se instalen en regiones? Muy pocos hoy día. ¿Cómo se establece esa competencia para que las regiones puedan competir? Polos de desarrollo empresarial, industrial que había en Chile, lo existía en Valparaíso, existió un polo industrial importante en el Biobío que se ha ido empequeñeciendo, se ha ido jibarizando. Bueno, pero ¿qué se hace entonces? Porque si no es letra muerta, ¿no? Hay países que han avanzado en políticas de subsidios, ¿no es cierto?, para incentivar la inversión territorial. Tú tienes el tan vilipendiado a veces caso de Argentina, pero tienes, por ejemplo, un polo industrial importante en Tierra del Fuego, ¿ya?, de producción de televisores, pantallas de computador, teléfonos celulares. Ahora, el problema con eso es que, claro, se va el subsidio y las empresas se van de ahí si es que tú no tienes un proyecto a largo plazo que arraigue esa producción en el territorio. Y lo otro es en los polos industriales o, por ejemplo, en los polos mineros, también el tener algún tipo de transferencia respecto de las externalidades negativas que se producen en esas regiones. En el fondo, que están produciendo la riqueza para todo el país, pero que no tienen como compensación una manera de mitigar la disminución de la calidad de vida en la contaminación, por ejemplo. Eso también es algo que se puede establecer, en el fondo, que exista por lo menos algún tipo de compensación del costo de eso. ¿Por qué el kilowatt-hora es más caro en la región del Biobío que en Santiago? Aquí yo todavía no conozco ninguna central hidroeléctrica en Santiago. ¿No? La he buscado, pero no está. ¿Será el mercado? Supongo yo que... Pero a ver... ¿Por qué las personas que producen la energía eléctrica, esas regiones que les han destruido su río, en el alto, el río Biobío, desde el punto de vista de su naturaleza, fue destruido? Era un río al que venían personas desde el extranjero porque tenía unos rápidos extraordinarios. Venían de afuera. Se acabó, ¿no es cierto? Eso se acabó. Se prefirió esto otro, pero siguen pagando más caro. ¿Qué es eso?
Bueno, pero sin ir más lejos, acabo de leer en no sé qué portal que está en riesgo la provisión de agua potable de la ciudad de Santiago por Alto Maipo. Entonces, digo, acá hay un tema, tú preguntabas recién por el tema de la producción industrial, pero eso nos lleva a una pregunta que es anterior, que tiene que ver con el perfil, lo que el país produce, ¿no? El modelo de desarrollo. Y ahí tenemos otro problema que territorialmente es muy relevante y que tiene que ver con lo tributario. Las empresas pagan fundamentalmente por las donde están radicadas, domiciliadas sus casas matrices, y pagan un porcentaje adicional por donde tienen radicada la actividad extractiva, que es donde queda aparte todas las externalidades negativas asociadas al modelo extractivista, ¿no es cierto? El tema de la madera, el tema de los minerales, el tema de los salmones. ¿Qué tiene que ver? Y a lo mejor la pregunta es absolutamente tonta, la planteo, en una de esas algo tiene que ver. La plurinacionalidad y la descentralización. Yo creo que es esencial. O sea, es un ingrediente que nos va a poner la situación un poco más compleja, pero viéndolo también desde el punto de vista optimista del desarrollo de la convención, creo que si esta constitución aspira a ser una constitución plurinacional, vamos a tener que también tomar ciertas decisiones en materia de descentralización. ¿Cómo vamos a definir, por ejemplo, las nacionalidades? ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir si podemos ser un Estado plurinacional? ¿Quién va a ser el que los define? ¿Se va a definir de nuevo desde arriba o lo van a poder definir los propios pueblos? ¿Y qué consecuencias va a tener eso desde el punto de vista también político? Hay zonas territoriales y zonas también que tienen que ver con identidades históricas de sectores que se entienden que son una nación. Y eso pone un foco de mayor complejidad, pero yo creo que también podría ser un impulso para también tomar decisiones menos tímidas que las que se han tomado años anteriores. Sí, pero, por ejemplo, el planteo del caso concreto de la región de la Araucanía, ¿cómo lo ven en cuanto a autonomía ustedes? O sea, yo creo que conecto con la pregunta anterior tuya. Yo creo que un eje, un plano del debate es el debate respecto a si el país va a ser o no un país reconocido como un país plurinacional. Yo creo que es una discusión, o pluricultural, ahí también hay una discusión teórica importante. Y luego está el abordaje de ese dato en términos territoriales. Y creo que el proceso de descentralización y de regionalización en el marco también constituyente abre una oportunidad para eso, en términos de poder. Yo me voy a colgar nuevamente de la palabra del primer ministro, ¿no? De que hacer que la democracia respire, pasa también por resolver ese problema desde el punto de vista de generar un estatuto de autonomía que reconozca el hecho particular de que allá existe un pueblo que tiene una demanda y que parte de ese reconocimiento pasa por discutir al menos esto. Cuando se mencionaba las regiones del régimen especial italiano, en la región de Adagio Trentino, una región fronteriza con Austria, ahí hay dos idiomas oficiales, el alemán y el italiano, ¿no? Y es una región especial, porque es especial por esa razón, aparte de las insulares. Entonces esta podría ser una región especial en Chile, ¿ya? A la que se reconozca o tenga un marco distinto de autonomía, más autonomía o otra autonomía. ¿Sí? Yo creo que hace mucho tiempo debimos haber tomado ese paso cuando se hablaba de la reforma constitucional hace 10, 15 años. 2005. Antes, claro, constituyente. De tener un reconocimiento no a los pueblos originarios, sino que un reconocimiento a la plurinacionalidad. Y que yo creo que acá incide fuertemente. ¿Cómo equilibrar las políticas nacionales versus las políticas regionales? Yo he puesto este ejemplo porque es de pandemia, aquí en estos programas, lo voy a reiterar. En Italia sucedió algo que es de terror. En medio de la pandemia, algunas regiones no daban abasto para atender personas y se morían. Se murió mucha gente en Italia al comienzo de la pandemia, muchísimo. En regiones vecinas las camas estaban prácticamente vacías, las UCI, y no aceptaban el traslado de pacientes. Y en Italia se produjo esta cosa y simplemente no lo aceptaron. Son los mismos italianos, son de otra región, pero son italianos. Y no operó el Estado italiano como una unidad completa, ni más ni menos que ante el peligro de que las personas se murieran. Simplemente se murieron. Entonces, bueno, es que ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el freno? A ver, hay dos debates en uno. El debate puesto en términos de cómo fortalecemos las competencias, autonomía de los territorios, de los gobiernos regionales, es una cara de la moneda. Pero eso te lleva a otra discusión,
Y es cuáles son entonces las competencias y responsabilidades que van a quedar y bajo qué condiciones en manos del Estado central. Porque finalmente somos todos parte de un mismo país. Entonces habrá cosas en las que podremos ser diferentes. Y a partir de cierto umbral, la diferencia se transforma en desigualdad. Y entonces la desigualdad es un problema, pero ser diferente no lo es. Y parece un juego de palabras, pero tiene mucho que ver con esto. Tenemos que resolver en qué vamos a ser diferentes y si en la región del Biobío se hacen las cosas de una forma y eso está dentro del marco de lo que permite ser diferente, fantástico, pero habrá un umbral a partir de donde esa diferencia se transforma en desigualdad y eso no debería ser tolerado. Y ahí vuelvo al punto que tú planteabas en la pregunta antes del corte respecto de la subsidiariedad territorial. Exactamente. Tiene que haber solidaridad interterritorial. Porque si no lo que tienes es una dinámica centrífuga muy potente que puede terminar, digamos, fragmentando al país, ¿no? Y ha pasado, y pasa, ¿no? Lo que pasa en Gran Bretaña con el caso escocés. Escocia plantea esto, digamos, ahora porque Escocia es un país productor de petróleo, ¿no? Que cosa que no lo era hace 40, 50 años atrás. Entonces, claro, golpea la mesa porque tiene recursos. Entonces, claro, ¿cómo mantienes unido al país? ¿No? Entonces tienes que encontrar ahí un punto de equilibrio, ¿no? En tanto de generar un espacio para la diferencia que contribuye, porque tiene que ver con las identidades, con los planes específicos de cada territorio, pero un cierto marco también en donde no importa donde tú vivas, donde nazcas, tendrás derecho a un paquete de bienes públicos, ¿no es cierto?, respaldado en perspectiva de derechos, que da igual, digamos, el territorio donde tú vivas, si es rural, si es urbano, si es en el sur, si es en el norte. Esa discusión es una discusión que nosotros todavía no hemos tenido, ¿no? Y que es súper importante plantear para poder definir cuál va a ser el futuro contenido de la Constitución. Yo desde el punto de vista constitucional veo que hay por lo menos 3 ingredientes que son fundamentales. Primero es el de la distribución de las competencias, cómo se van a distribuir, si hay algunas constituciones que tienen listas taxativas de estas son las competencias que tiene el Estado central, el Estado, cada uno de los estados de las unidades territoriales. Estas son las competencias que se podrían eventualmente otorgar si es que se negocia, ¿ya? Entonces, por una parte, la distribución de competencias en la Constitución. Segundo lugar, creo que la mecánica del poder central y las unidades territoriales también tiene que permitir espacios de negociación para asumir más competencias, para controlar las competencias que se quieren asumir, o para incluso restar competencias. O sea, en el caso británico que estábamos hablando, hay un ejemplo notable de la devolution, que es esta gran revolución que hizo el ex primer ministro Tony Blair, que es uno de los mayores reformistas de la Constitución británica, pero que finalmente termina quitándole la autonomía a Irlanda del Norte por la incapacidad que tenía de autogobernarse. Entonces, ahí hay medidas desde el Estado central donde dice, acá yo necesito orden, tú no lo estás haciendo bien. Y en última instancia, insisto en Tribunal Constitucional y el Senado como instancias también de negociación y de control entre el centro y la periferia, en el fondo, por decirlo así. O sea, sería un control político y judicial. En ese sentido sí, sería un de justicia constitucional. De justicia constitucional, ¿sí? Porque va a tener que definir cuáles son las potestades, porque los conflictos de potestades se pueden producir básicamente porque el ente central reclama una potestad y el ente descentralizado también, o especialmente cuando es costoso, ninguno de los dos lo quiere asumir. Alguien tiene que tomar esa decisión. Las políticas nacionales, que en general, claro, tiene que dar a cada uno lo suyo, por lo tanto, un sentido de justicia, pero además apoyar a los territorios más alejados, los más pobres, donde la gente tiene más dificultades. Las políticas nacionales, ¿cómo se conjugan con esto? En el sentido de que, por ejemplo, Aysén, me imagino que necesita muchísimo más recursos que el norte, donde se produce el cobre, y por lo tanto ahí es más claro que hay que asignar recursos porque ellos los están produciendo, pero en Aysén la situación es mucho más precaria, a menos que, claro, se llenen todos los canales de salmoneras y en fin, pero con costos ambientales enormes. ¿Cómo se conjuga este sentido de justicia cuando hay autonomía territorial o cierta autonomía territorial? Bueno, justamente la autonomía debe dialogar con esa justicia. O sea, ¿es una negociación permanente? No, o sea, hay una negociación fundacional en la cual tú defines ciertas reglas básicas y dices qué es lo negociable, qué es lo que cabe dentro de esa autonomía y qué es lo que queda por fuera, qué es lo que nos va a pegotear, lo que nos va a cohesionar como país. Eso es fundamental. Desde el punto de vista de los recursos, hoy día, por ejemplo,
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el Fondo Comunicipal, se distribuye de una manera tal que inyecta recursos en los territorios. Pero es una distribución sobre la base de un conjunto de criterios fundamentalmente socioeconómicos, ¿ya? Y de presión política. No, pero en el caso del Fondo Municipal yo diría que en general yo diría funciona de manera bastante transparente. De Desarrollo Regional, ese es un cargo, pero de más acuerdo, que... pero esos son por los fondos discrecionales. Sí, claro, por la caja chica que se llama, que no es tan chica. Que no es chica, claro. Exactamente. Pero lo que a lo que deberíamos avanzar es, si uno define que un ciudadano o ciudadana de nuestro país tiene derecho a determinados bienes públicos, uno podría también distribuir recursos en función del costo de producción de ese bien. Por ejemplo, llevar vacunas. Yo siempre menciono el caso de Panguipulli. ¿Ya? Panguipulli, uno mirado de Santiago, llegar a Puerto Fuy es un viaje, ¿ya? Es un viaje. Uno, la imagen de Santiago del país, desde Santiago, era que todo está cerca, en todo el cajero automático, y eso tampoco ni siquiera es cierto para la ciudad de Santiago. Hay comunas que no tienen supermercado, que no tienen farmacia, que no tienen banco o cajero automático. Entonces, uno podría también introducir esa dimensión, tratar de poder inyectar recursos a los territorios en función de lo que cuesta, por ejemplo, que los ciudadanos tengan salud o tengan educación. ¿Cuánto cuesta llevar una vacuna de COVID, ¿no es cierto?, a determinada localidad en una comuna rural que es gigantesca, que es el equivalente, digamos, a 5 o 6 comunas en superficie de lo que es la ciudad de Santiago? Entonces, eso se puede hacer. Y eso introduciría más justicia. No tanto en función de cuántas personas pobres viven en esa comuna, sino cuánto cuesta llegar con esos bienes públicos a esos territorios. Y eso es un ejercicio que está pendiente y que no hemos hecho. Y eso se puede traducir no solo en el ámbito del gasto público, sino que también de la regulación de los mercados regulados. En materia de telecomunicaciones, en materia de servicios públicos. En el fondo, lo que se estaba conversando recién, en el fondo, ¿qué le importa a la persona? ¿Qué beneficios le va a traer la descentralización? Bueno, hay un tema de solidaridad que también los entes reguladores se tienen que hacer cargo respecto del mayor costo que implican los servicios esenciales. Y eso uno se lo tiene que imponer. Es cierto que va a haber una suerte de subsidio cruzado de esas empresas y quizás los de Santiago vamos a terminar pagando un poco más, pero eso es la solidaridad de las regiones. Y ese es un principio que, no estoy hablando de un principio que se aplique en otras partes del mundo, se aplica en Chile y es un principio de la naturaleza constitucional. En Concepción, a propósito, hablemos de Concepción, están construyendo hace no sé cuántos años el puente industrial sobre el río Biobío. No pasa nada. Después del terremoto del 2010 se construyó un puente nuevo sobre el río Biobío, pero quedó inconcluso durante mucho tiempo porque una de las orejas no la construyeron, no había problema, presiones políticas. Y esto se demoró una enormidad, una cosa impresionante. Y fue todo precario hasta que finalmente fue entregado. ¿Y alguien responde? Uno que responda por estas ineficiencias. Nadie. El poder central no responde nunca de nada. Tampoco el poder local por los caciquismos. Había que sacar a un grupo de personas, una población determinada, y siempre iba aumentando el número de personas que habían vivido durante 30 años allí. O sea, esta es una lista que no terminaba nunca, ¿no? Lo que quiero decir es, cuando se trasladan competencias locales, ¿qué nivel de control hay, qué experiencia hay sobre los niveles de control, de fiscalización a nivel local? Sí, Hay personas que escriben sobre los hospitales, por ejemplo. ¿Cuántos se han demorado hospitales que quedan abandonados a medio construir? ¿Cuál es el control local? Porque se otorgan competencias, pero hay que controlar esas competencias. ¿Cómo se fiscaliza eso? Yo te decía recién, para mí es fundamental este doble vuelta de tuerca. Sí, pero no solamente basta con tener autoridades democráticamente electas. Está bien, pero la Contraloría, por ejemplo, ¿habría que hacer algo si es que se regionaliza el país? Sí, la Contraloría lo hace, de hecho lo hace. Sí. No, pero a ver, estoy hablando en serio. No, darle más. Darle brazos regionales a la Contraloría, definitivamente. Totalmente. Pero también control político, tratar de analizar ciudadano. El control político que existe hoy a nivel comunal, por ejemplo, que no es un control que probablemente sea el más deseable. Yo creo que vamos a tener que definir eso, porque estamos hablando de estos son los verdaderos las piedras en el zapato que vamos a tener respecto de la descentralización, y yo creo que hay que enfrentarlas desde ya. No hay sistema democrático que funcione sin un
compromiso cívico activo de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, el control ciudadano frente a autoridades democráticamente electas es fundamental. Todos hemos escuchado hablar del puente Caucao. Sí. ¿Quién ha respondido por el puente Caucao? No, es una araña judicial interminable. Pero ¿quién? Digamos. Uno. Alguien se equivocó acá, alguien, el inspector fiscal. ¿Quién responde? O sea, todas estas cosas pasan. Yo estoy seguro que el puente Caucao, el problema sobre el puente del puente sobre el río Biobío no habría ocurrido en Santiago. Estoy seguro. Porque el ministro pasa por ahí y el puente está, pero no tiene la punta. O sea, esto no puede durar años. Estoy seguro que el puente Caucao en Santiago lo habrían reparado de inmediato. Estoy seguro, o sea, no... Pero ¿qué pasa? Pero no ves una relación, por ejemplo, entre una autoridad regional designada por el presidente de la República, que a su vez tiene la tutela respecto al Ministerio de la Pública, que a su vez es responsable del puente, para que justamente algo como eso finalmente quede como en esa nebulosa donde finalmente por eso digo no pasa que nada. Por eso digo que la regionalización, los talejos, que las costumbres, porque esto también es un problema consuetudinario, ¿no es cierto? Talejos, que el poder es negligente cada vez que se aleja de Santiago. ¿Y quién fiscaliza? Porque al final todo esto también es un problema de fiscalización. Algo ocurrió para que quedara el desastre. Y en regiones hay continuos desastres. Continuos. Bueno, yo creo que si bien es un trabajo a largo plazo, justamente lo que busca este proceso de regionalización, democratizando la elección de las autoridades regionales y dotándolas gradualmente de más poder, es justamente acercar la decisión y que haga el responsable. Porque hoy día tú vas al gobernador de la región de Los Ríos y te dice: a mí que me registre respecto del el puente Caucao, porque yo no tuve nada que ver, y seguramente si hubiese sido, digamos, 10 años atrás, hubiese hecho lo mismo. Acá esto fue una decisión del Ministerio de Obras Públicas, de los técnicos, de la empresa privada. A mí, que me pregunte, yo no tengo nada que ver con eso. Esas son precisamente las desigualdades que se producen en materia política, producto de la centralización. Y no estamos hablando de situaciones solamente de focos de corrupción, de falta de asignación quizás de los recursos, pero también de uso eficiente de los recursos que indudablemente en el gasto público no se está dando. Esto que estamos hablando se está discutiendo a nivel de la convención. ¿Qué ideas han surgido de la convención? ¿Ustedes lo saben? La convención tiene una comisión encargada de ver estos temas, digo, sí. Y todas las convenciones... ¿Hacia dónde va el camino? Sí. Yo creo que, primero la convención ahora está en la etapa de las audiencias públicas, y muchas de estas ideas van a surgir, ¿ya? Yo la verdad es que en ese sentido creo que tenemos una oportunidad, pero no soy tan extremadamente optimista, y ojalá que la convención sea receptiva en no tenerle miedo a la descentralización, en no tener miedo a escuchar distintas propuestas, y especialmente propuestas que sean flexibles. No estamos hablando de convertirnos en Estados Unidos o en Alemania, estamos hablando de que podemos llegar a soluciones sensatas y que puedan llevarnos a un camino de descentralización, pero decidido, no el camino de desconcentración que se nos prometió en los 90 y que se demoró 20, 30 años en cumplirse. O sea, no hay optimismo. Yo tengo un optimismo moderado. Pero como comenzamos la conversación con mucho optimismo, pero ahora creo que está la oportunidad, y esa es una oportunidad que antes no existía. Antes estábamos hablando de una reforma constitucional y ahora tenemos una comisión encargada de la descentralización. Lo que hay que romper son un poco estas barreras quizás de psicológicas, históricas, y también de ciertos intereses de que el poder se siga centralizando. Yo diría que tengo más esperanza. Creo que todavía está muy verde la conversación en la convención respecto a estos temas específicos. Creo que en parte porque está en una etapa más de escucha. Pienso que hay un cierto peligro, un cierto riesgo de sacralizar esta apelación a lo territorial, ¿ya? Pero un poco vacía, digamos, de aterrizaje un poco más específico. Lo mismo que respecto al tema de la participación, ¿ya? Esas son por supuesto ideas, ¿no es cierto?, que movilizan entusiasmos importantes, pero hay que traducirlo después en reglas del juego. Y creo que ese entusiasmo, si no se canaliza adecuadamente y se traduce en reglas del juego que permitan, digamos, un perfeccionamiento de la democracia, puede transformarse en un eslogan que definitivamente no tenga mucho arraigo y que quede como una cosa deseable, pero difícilmente practicable. Y en eso yo escuchaba
la conversación que tú tenías con el primer ministro, ¿no? Esto de la democracia participativa, de la participación. Bueno, cuando uno mira las democracias modernas, son un mix, ¿no? Una combinación más o menos virtuosa de una democracia representativa perfeccionada, que el nuestro todavía está en camino con elementos de participación. Los consejeros regionales acaban de ser elegidos el pasado domingo. Nadie los conoce, nadie sabe por quién votar. Tienen bastantes facultades en materia de asignación de recursos, de los presupuestos. Tienen facultades. Se dice que hay mucha trenza ahí, entre paréntesis, porque además, como son poco conocidos, es fácil hacer cosas sin que nadie se dé cuenta. Y se cuentan muchas historias sobre esto. ¿Por qué en las regiones nadie se ha interesado mucho en los consejeros regionales? ¿Qué ha pasado? ¿Tú te refieres fundamentalmente a los paupérrimos porcentajes de votación, por ejemplo, que hubo? Y porque son desconocidos. Nadie sabe por quién votar, de hecho. Bueno, y mucha gente llega y dice, ¿quién será este tipo? Y bueno, ha tenido mala prensa, digamos, el gobierno regional, ¿no? Esta especie de, ¿cómo dice? El león herbívoro sin dientes que se usaba para el CERNAC en alguna época. Algo de eso pasa también con el gobierno regional, ¿no? Es como que, pucha, sí, pero al final no tanto. Es un gobernador sin competencia, sin recursos. Los consejeros son parte de lo mismo. Un rol más decorativo. Yo creo que eso es un error, ¿ya? En términos de la apreciación. Evidentemente, falta mucho camino por recorrer, pero es una muy buena plataforma para empezar a construir ese camino del cual hablamos al principio de la conversación. Néstor, ¿qué dicen los auditores? Yo estoy triste. ¿Perdón? Yo estoy triste. ¿Tú estás triste? ¿Estás triste? Sí. ¿Qué te pasa? No, porque son muchos mensajes y ¿sabes qué? Nadie tiene esperanza. Yo me atrevería a decir, somos dos personas que estamos mirando WhatsApp, prácticamente nadie tiene la esperanza. Nos están escuchando en Temuco, nos están escuchando en Valdivia, usted nombraba Panguipulli, decían, se nombró una eternidad a faltar Coñaripe. Exacto. Después seguir hacia las termas, hacia arriba, pasando por la cuesta de los Añiques. Nos explicaba acá un auditor, nos daba esto es lo que estoy contando, lo que nos están diciendo desde la región. Años esperando, años. Y ahí está. Se echa a perder un camino, que hay que mandar un proyecto, que viene el parlamentario, se toma la foto, después dice que lo va a arreglar, pero espera 4 años y en la elección vuelve a recordar que va a arreglar el camino. ¿Cuántos puentes hemos visto que se han caído? ¿Ya? O lugares donde no hay puentes. Y hace años están esperando un puente y la gente quiere cruzar en balsa, ¿no? En unas canoas, una cosa. ¿Ya? Estoy triste porque por nuestros auditores, los que nos escriben acá, nos están escribiendo de Alerce Sur, por ejemplo, ahí cerca de Puerto Montt, no tienen mucha esperanza. Entonces, como que los comentarios en realidad no son de esperanza de lo que podría ser. Solo que se preguntan una cosa, que esto se repitió 2 veces en realidad, son muchos los mensajes que nos han llegado. ¿Se puede pensar en una descentralización con autonomía y todo cuando las poblaciones, se refiere a la cantidad de habitantes, nos imaginamos la población que actualmente tienen las regiones, porque los hijos todos se van a Santiago? Bueno, eso es parte de las inequidades que tiene nuestro país. O sea, parte del desafío es justamente construir sociedades territoriales en donde tengamos acceso, independientemente de donde nos toquen hacer, a ciertos elementos básicos que hacen finalmente la igualdad sustantiva de la sociedad. ¿Por qué la gente se va? Porque no tiene oportunidades. ¿Por qué no tiene oportunidades? Bueno, porque finalmente también, estos son años y años. No es fácil pensar en reconstruir o rediseñar un país que se ha venido construyendo en un sentido, reconstruirlo, digamos, en poco tiempo es en otro. Y nosotros hemos tenido como país, o tenemos todavía como país, asignaturas pendientes muy potentes, muy poderosas, ¿ya? La ruta H30, que une Rancagua con Doñihue. Los ejemplos son interminables. Pablo Neruda nació en Parral. Gabriela Mistral nació en Vicuña. Gonzalo Rojas nació en Lebu. Y ellos tuvieron la posibilidad de desarrollarse hasta qué niveles. Claudia Rao en Chillán. Ramón Binay en Chillán. El Chile de hoy, si surgieran estos talentos en estos lugares alejados, ¿tendrían la posibilidad que tuvieron ellos o no? ¿Qué sensación tienen ustedes? Yo lo dudo. Esa especulación a la que nos invitas. Una sensación. Yo creo que no están las condiciones. Son personajes de otro mundo, ¿eh? Sí. Ha pasado tanto tiempo. No tanto, pero es mucho tiempo. Se cumplieron recién los 50 años del premio Nobel sí, Pablo Neruda. Sí. Yo te diría que sí.
Habría que ver si la sociedad chilena está en condiciones de producir ese embrión de talento, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero yo te diría que sí. Sí. Hago esta pregunta porque han pasado muchos años y por lo tanto si hubiésemos avanzado habríamos dicho sí sin duda. Y resulta que tenemos la duda. Algo Sí. ha pasado, ¿no? No hemos quedado. Algo ha pasado, porque si Algo no ha pasado. algo ha ocurrido que no hemos avanzado, porque si tenemos la duda de que en ese Chile tan antiguo estas personas se desarrollaron y ahora sí existieran, no sabemos. Entonces no sabemos si existen. No sabemos si en los últimos años existieron. Entonces, claro que la gente podría estar pesimista. Tienen razón. Sí, aquí sigo, porque San Antonio dice que son el patriotas de acero de Valparaíso, no los toman en cuenta. Le escriben, don Tomás, acuérdese, Marta Brunet, Marta Colvin, Chillán, la Marta Colvin escultora, también. Sí, hay motivos para el pesimismo, si eso es evidente, es evidente. En parte lo que conversamos al principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo, hablando de esto? Hay muchos motivos para el pesimismo, ¿no? Lo mismo en otros temas. Este no es el único tema en el que tenemos. Mi hijo era médico. Ella habla, pensó volver, pero finalmente se quedó en Santiago para hacer su especialidad y obviamente gana más recursos en la capital. Pensó en volver, pero después dijo, en realidad... No, mejor no, me quedo acá. A lo mejor también nuestra cultura ha cambiado mucho, ¿no? Y a lo mejor esa cultura que antes promovía este compromiso más fuerte, ¿no es cierto?, con lo comunitario, con lo colectivo, se ha ido diluyendo. Y tenemos un país más individualista donde, bueno, no me importa tanto, ¿no?, lo que pase, ese apego al territorio, ese apego al terruño, ¿no?, de contribuir con algo. Ahí donde yo me nací, donde está mi familia, donde me construí como sujeto, a lo mejor se ha ido diluyendo, ¿no? Y tenemos entonces una lógica distinta, ¿no?, individualista, más materialista, más desapegada. Bueno, ¿no? los especialistas europeos que entrevistamos lo que apuntaban justamente era eso, que aquí hay un tema cultural que tiene que cambiar. No es solo que cambie una nueva constitución y que, ok, desde ahora viene un rediseño, sino que es la cultura también de cómo funciona la sociedad y que eso toma muchísimo tiempo. Estamos terminando. Es un problema enorme, una preocupación enorme. Nosotros sabemos de eso porque nacimos en regiones aquí en Biobío y pretendemos tener una mirada del país absolutamente global, en el sentido de que nos preocupamos de cada territorio, de cada auditor. Cada auditor es importante independientemente de dónde viva, en qué lugar haya nacido y qué perspectivas tenga desde el punto de vista de sus competencias profesionales o económicas, porque todos son importantes. Y en una de esas más importantes los que viven en Lonquimay que los que viven en Las Condes, porque están más alejados y tienen menos posibilidades de los de Lonquimay, que nos están escuchando en estos momentos. Sí. Lindo Lonquimay, precioso. Lindo Lonquimay. Precioso. Ahí le Juan Fernández, que también nos están escuchando. También. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por este diálogo. Gracias a ustedes por la invitación. Sebastián Zárate, Fabián Presaco nos acompañaron esta noche en esta sucesión de programas sobre una constitución para Chile. Buenas noches. Biobío, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Biobío, cobertura total.